Este es el segundo episodio de Surgir en Acción, un ciclo que vamos a poner en vigencia en el 2026. Veo muchas caras de colegas muy queridas. Si quieren contarnos en el chat desde dónde estamos llegando esta tarde, así los leemos. A ver, ¿desde dónde estamos llegando? Desde Reconquista, gracias Mariela. Desde Venado Tuerto, María Eugenia, muchas gracias como siempre. Rafaela, del Bolsón, Río Negro, buenísimo. Desde Tucumán, María Inés. Desde Río Negro, Laura. Desde Provincia de Buenos Aires, desde General Roca, desde Chaco. Desde Chile, qué bueno Jessica, gracias. ¿Desde dónde más estamos llegando? Desde Roque Saempeña, Chaco, desde Córdoba, desde Humberto Primo, Santa Fe, desde Puerto Madryn. Hola Ixa, mucho gusto. Bueno, y me imagino que de Santa Fe, ¿no? Rosario, ahí está Marcela y Patricia de Rosario, desde Buenos Aires, desde San Juan, desde Santa Fe dice María Rosa. Bueno, qué lindo, qué lindo. Gracias por haberse tomado el tiempo esta tarde en medio de todas las actividades cotidianas y de trabajo, de tener tiempo para hacer esta pausa y juntarnos a reflexionar. El mes pasado estuvimos reflexionando, valga la redundancia, sobre cómo nos afectan los conflictos al límite. Así le habíamos puesto al webinar y pensábamos qué nos pasa como terceros cuando nos encontramos con conflictos escalados y niños y adolescentes que quedan atrapados en el conflicto. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a preguntarnos en la práctica qué pasa cuando no nos alcanza con facilitar y necesitamos intervenir para ordenar. Ese es el nombre que le hemos puesto hoy a este espacio, intervenciones que ordenan, el rol del tercero como coordinador de coparentalidad. Y para eso tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Alicia González Vitale, colega muy querida, docente, doctora en Derecho, mediadora familiar, formada y impulsora de la coordinación parental en Argentina, presidenta actualmente de la Asociación Iberoamericana de Coordinación de Parentalidad, exdirectora del Servicio de Mediación Familiar en Neuquén y actualmente asesora en métodos adecuados de resolución de conflictos en el Ministerio de la Defensa allí en Neuquén. Bienvenida Alicia y gracias por estar acá esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Veo muchas caras conocidas y lindos amigos por allí a Patricio, un integrante de mi equipo del Servicio de Mediación Familiar en Neuquén. Así que es una grata, la veo a Florencia y a muchas de las participantes de otros webinars que hemos estado también con Surgir y agradecida enormemente, Silvina, porque justamente me parece que estos espacios de reflexión, de sensibilización, de difusión, de concientización, que nos impulsa hacia esta conciencia de tener, ¿no? Expandir la conciencia de tener que capacitarnos, formarnos, profesionalizarnos en la especialidad, ¿no? Recuerdo que hace unos años atrás, en un encuentro de mediadores en red, justamente Marinés Suárez, la gran maestra y sobre todo especialista en mediación familiar, ella dijo algo así como: la mediación familiar, bueno, tiene sus requisitos, sus exigencias de formación, entrevista a niños, todo lo que tiene que ver con técnicas, proceso, ¿no? Que debemos estar actualizados permanentemente. Pero si hay situaciones complejas para la mediación, la coordinación es como la cirugía mayor, ¿no? La coordinación de coparentalidad. Y eso me pareció bastante gráfico para poder identificar también es un paso más en la complejidad, de sumergirnos en la complejidad de la alta conflictividad y en muchos casos también de la alta judicialización.
Así que para mí es un placer poder estar en estos escenarios y sobre todo de la mano de esta entidad formadora de tanto renombre en Argentina y también en otros países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, muy generosa, Alicia. Bueno, entonces nos estamos metiendo en esta alta conflictividad que requiere alta complejidad y como bien usó la metáfora Marinés, implica intervenciones mayores, ¿no? Cirugía mayor. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte esta tarde es si podés contarnos de qué va la coordinación de coparentalidad para aquellos que por primera vez conocen el término y qué diferencias hay entre coordinador parental y el mediador familiar. Si nos podés contar para que todos estemos en la misma página. Bien, sí, cómo no. Bueno, como algo básico para que todos podamos ubicarnos conceptualmente y tratando de ser lo más sencillo, lo más claro, la coordinación de coparentalidad, como a mí y a algunos otros autores les gusta mencionarla, o bien de parentalidad o parental, depende del país que se la aplica, es un método de resolución de conflicto no adversarial. Esto me parece que es fundamental. Yo todavía no termino de aceptar algunos, incluso académicos, que dicen instrumento de intervención. Y en realidad, más que una intervención o una herramienta, las propias directrices, que ya les voy a contar qué son, la define como método adecuado de resolución de conflictos familiares de alta intensidad. Entonces ya esa es una nota característica. Primero que es un método, entonces podemos pensar como método RAD, sabemos la facilitación, la mediación, la coordinación, la conciliación, ¿no? Depende de los escenarios, lo estamos viendo desde allí, ¿no? Buscando la pacificación. Pero la coordinación de coparentalidad tiene un único objetivo, es garantizar el bienestar de los hijos e hijas luego de una ruptura de una relación de pareja, una separación, un divorcio altamente conflictivo y por ahí en el público puede haber abogados, abogadas, defensores del niño, algunos psicólogos, psicólogas u otros técnicos que trabajan con familia. Sabemos que esa alta conflictividad luego de una ruptura, cuando entra en esas exacerbadas combates verdaderamente judiciales de presentaciones, de incumplimientos, de denuncia, esas escaladas recurrentes que entran en ese círculo vicioso, muchas veces ni los jueces pueden ordenarlo, ¿no? Y justamente esto pone la evidencia de la necesidad de algo diferente a los métodos que podemos llamar tradicionales o conocidos, ¿no? Como el juicio, la mediación, en muchos casos la terapia, ¿no? Que es un aporte importante para ayudar a transitar los procesos de ruptura. Una jueza muy querida también de acá de la provincia, cuando yo decía separaciones o ruptura, me dice, pará, porque ahora tenemos progenitores que nunca fueron pareja. También eso lo sumamos a esta gama de casuística, ¿no? Que se nos presentan en estas situaciones familiares actuales. Entonces decía, método adecuado, no alterno, de resolución de conflicto no confrontativo, no adversarial, que guiado por un experto que es el coordinador o coordinadores, porque puede ser un equipo, puede haber una dupla, o un coordinador o coordinadora, que estamos formados, ya sea algunos en el campo de la salud mental, otros en el campo del derecho y trabajo social también, para acompañar, además de mediadores familiares, y formados, ya vamos a ver, en coordinación de coparentalidad, para acompañar a los progenitores, es decir, nuestro trabajo fundamental es con los progenitores, para que ellos asuman la responsabilidad parental
de una manera, ya diríamos, la parentalidad positiva, dice la literatura. Nosotros hace rato que decimos mínimamente saludables, ¿no? Es decir, lograr lo mínimo, por supuesto que siempre aspiramos que la familia logre superar estas crisis y que los adultos logren, pero el tema es, por eso digo, para garantizar el bienestar de los hijos e hijas, porque nosotros trabajamos con los adultos para que ellos se hagan cargo, porque estos hijos e hijas en la alta conflictividad están entrampados verdaderamente y pasan a quedar invisibilizadas sus necesidades porque estos adultos están enfocados en la pelea con el otro. ¿M? Entonces, me preguntabas, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia con la mediación? Y me hiciste acordar a los orígenes de la coordinación de coparentalidad en el Poder Judicial de Neuquén. ¿Por qué? Porque a poco tiempo, a 2 años más o menos de que empezamos a trabajar en el servicio de mediación familiar, empiezo a ver, siendo la directora del organismo, con mis funciones en toda la provincia, entonces tenía contacto con distintos jueces, distintas casuísticas, ¿no? Distintas tipologías de conflictos, por la idiosincrasia, ¿no? Y bueno, y los casos que se iban presentando en los distintos lugares de la provincia. Y empiezo a advertir 2 o 3 situaciones que me empezaron, digo, a generar como una alerta, ¿no? Como un sensor. Una de esas situaciones, rupturas de vínculos. Esa fue, digamos, la alerta más grande. Otra situación han sido, porque yo entraba, siendo la directora, entraba a mediar. Mediaba, a veces comediaba, por ejemplo, con Patricio, entrábamos los dos, mediábamos, ¿no? Eh, y tenía situaciones en las que cuando planteábamos desde la mediación la invitación a participar de un proceso de mediación, habían algunos casos en los que nos decían, no, no acepto. Bueno, a simple vista decimos, bueno, la mediación tiene que ser voluntaria, es una elección, es un derecho de la persona no aceptar. Pero en Neuquén la mediación es intrajudicial, es decir, que la familia ya viene con un juicio y en una parte del proceso llegan al espacio de mediación. Entonces nosotros hacemos un monitoreo, un seguimiento, qué pasó con esa familia, haya aceptado, acordado o no. Y también en muchos casos identificaba que aceptaban, a veces con la duda de si eran los abogados quienes aceptaban o eran la familia los que aceptaban, pero venían a la mediación. Empezábamos a trabajar en un encuentro, 2 encuentros, y sobre todo cuando habían estas situaciones de distanciamiento o enfriamiento del vínculo parento-filiales, y iban a analizar una propuesta, bueno, ¿qué te parece un plan de parentalidad, los días, los horarios, para los chicos? Se declinaba el espacio y volvían a la litigación y volvían con la escalada, con todo el círculo vicioso que se genera, ¿no? Entonces, y después habían otros casos en los que los abogados con las partes llegaban a acuerdo, nosotros teníamos la posibilidad de ver las causas judiciales, que no lo hacíamos como rutina, pero sí como un seguimiento para comprender, ¿no? Las distintas circunstancias que atraviesan las familias en el sistema judicial del fuero en Neuquén. Y, por ejemplo, se iniciaba una causa con un acuerdo de partes, ¿no? Un convenio para homologar, ¿no? Un divorcio de mutuo acuerdo, con el plan de parentalidad, con el convenio regulador. Entonces uno diría, es un divorcio con un nivel, nada, se separaron, acordaron todo. Y a poco andar, a veces a los pocos meses o a veces llegaban al año, se producía como una situación de un terremoto, como que cambiaba de la noche a la mañana y empezaban estas
incidencias, el tironeo, que no lo llevas a los chicos, que no te lo doy, no te lo traigo, no me hago cargo de esto, ¿no? Y empezaba toda esa virulencia. Entonces yo siempre también tuve esa mirada de hay algunos acuerdos, y lo hablábamos con los abogados, que muchos abogados, hemos tenido abogados que son pro mediación realmente, ¿no? Y les dicen y los asesoran, mira, acuerden porque esto es lo mejor, porque ustedes se ponen, piensan en sus hijos, ¿no? Y así ya terminan con estos pleitos. Pero había algo que en algunos casos, estas personas, los adultos responsables de estos niños, no pueden identificar esas necesidades y cuando hacían esos acuerdos, en muchos casos iban al fracaso los acuerdos. Y entonces ahí empiezan a aparecer las notas de la alta conflictividad, al punto que al tiempo de haber empezado no solo a formarme, a capacitarme, tanto en Argentina como en el extranjero, en Estados Unidos, en España, en distintas. No sé si hice 5 o 6 formaciones de coordinación, siempre con la búsqueda, ¿no? Con gente de Canadá, que también tienen mucha experiencia en esta temática, buscando qué necesitan las familias porque me parecía que brindar un servicio en el que las personas vinieran voluntariamente, no pudieran acordar y se fueran o declinaran, que era su derecho, pero donde tal vez la mediación es una herramienta que puede quedar corta porque el nivel del conflicto es mayor y entonces allí empiezo a observar una gran diferencia que, corregime Silvina, en cuando nosotros nos capacitamos como mediadores, yo me formé en el año 95, 96, aunque lo pude empezar a ejercer el título de mediadora recién en el 2002 hasta el año pasado, ¿no? No teníamos como en la currícula los niveles de conflicto. Entonces, sí, por supuesto, todo lo que es proceso, las herramientas, que la escucha, la intervención de los niños, las etapas del proceso, bueno, el discurso de apertura, las distintas preguntas, ¿no? Las abiertas, las cerradas, las circulares, para qué momento. Pero yo nunca había visto en tantos años, en tantas formaciones y en tantas actualizaciones anuales el nivel del conflicto. Entonces, cuando empiezo a identificar, empiezo a leer, empiezo a buscar, ¿no? Mi primer maestra fue Liliana Sanuso, que es de Buenos Aires, es una argentina, que fue la primera, Liliana y Lía Bickel, fueron las dos primeras profesionales psiquiatra y psicóloga que formaban incluso, capacitaban a gente de España. Nosotros tenemos hasta libros de España donde está el capítulo de cómo ha sido la coordinación en Buenos Aires, ¿no? Entonces yo dije, pero si llegó a España, lo tengo que encontrar en Argentina, y la busqué hasta que la encontré. Entonces mi primer formación es con Liliana, actualmente estamos capacitando juntas acá en Argentina. Y después, bueno, empecé a buscar qué se estaba haciendo en otros lugares, ¿no? Qué se estaba haciendo en España, además. Bastante parecidos todos, algunos toman más una inclinación hacia la rama de la salud mental como perfil de los coordinadores, pero en la diferencia con la mediación hay rasgos que son, o características que son tangencialmente diferente. Primero, el nivel del conflicto. Segundo, el objetivo. Nosotros podemos ir a una mediación familiar por una división de bienes, por una compensación económica, por un cuidado personal. En la coordinación tiene un único objetivo, el bienestar de los niños. Trabajar lo que llamamos, a partir de la reforma del código, cuidado personal de hijos, régimen de comunicación, organización familiar, plan de parentalidad.
no nos metemos en cuestiones patrimoniales, ¿no? La mediación es voluntaria. Usted desea participar y si empieza, dice que sí, se puede ir a los 10 minutos o se puede ir en el momento que quiera, ¿no? La coordinación es obligatoria. Y acá también yo hice un proceso, ¿no? Porque las directrices internacionales de Estados Unidos y Canadá, que fueron como las reglas del buen hacer, ¿no? De las buenas prácticas en la coordinación, dicen en la definición o en la conceptualización que es acordada por las partes u ordenada por el juez. Entonces yo discutía con mis maestras, con Liliana sobre todo, porque Liliana me decía, si no está la orden del juez, olvídate, no podés empezar a trabajar. Y yo le decía, bueno, y aparte yo estando inmersa, embebida en la mediación familiar. Entonces, claro, el corazoncito me tiraba, no, no, porque si los progenitores lo acuerdan, hasta que me di cuenta que aun cuando los progenitores los acuerdan, ellos no pueden cumplir sus acuerdos, porque es más fuerte la rivalidad. Entonces, si no es obligatorio, fracasa inmediatamente, ¿no? Entonces hay que salir corriendo a pedirle al juez, ¿no? Que ordene, que disponga y que les refuerce el trabajo de los coordinadores. Y el tiempo bueno, y la formación que se requiere para ser coordinadores también es muy distinto. Nosotros en Neuquén teníamos una mediación, que un proceso, digamos, de conflicto no grave, podrían llegar en un encuentro, dos encuentros, a veces tres, y había que hacer pruebas de ver cómo funcionaba una reorganización. Entonces, en un mes y medio, 2 meses, eran los plazos estándares que en la Argentina más o menos se manejan, ¿no? En 45, 60, 90 días, depende, ¿no? Sobre todo con las dinámicas familiares. La coordinación es entre 1 año y 2 años de trabajo. Muy cercano a la familia. Yo siempre digo que nosotros sabemos cuáles son los gustos de los niños, la coordinación interactúa. Primero somos auxiliares del juez y la mediación es voluntaria. La coordinación no es, digo confidencial. La mediación es confidencial, la coordinación no es confidencial en relación al juez, sí en relación entre las partes entre sí, ¿no? O sea, hay grandes diferencias. Y pasamos a ser un auxiliar, un equipo auxiliar del juez, con lo que contribuye al cumplimiento de las órdenes judiciales. Nosotros estamos con la gente conectada, con la familia conectada por el teléfono, por el WhatsApp, ¿no? Más allá de las reuniones de trabajos periódicas que se van haciendo en las distintas etapas. Me No sé gusta, si más o menos. me gusta todo esto que nos estás contando, ¿no? Que la caja de herramientas de los métodos RAT y la coordinación como un método, un método específico para situaciones específicas donde hay, vos dijiste, notas de conflictividad y ciertamente ninguno de nosotros en los 90 fue formado en esto y después nos empezamos a encontrar los que hacemos familia y mediación familiar con estas situaciones y empíricamente empezamos a buscar intervenciones articuladas con profesionales de otras disciplinas. Nosotros de Ujú, surgir todo el tiempo en el enfoque sistémico, interdisciplinario y de red, estas distinciones que vos haces del rol de tercero, dónde está ubicado, qué se espera que haga, cuáles son las características de configuración del rol, son muy importantes, ¿no? Todos los que estamos esta tarde acá, entiendo que mayormente trabajamos con familias, muchas veces como asesorando y acompañando como abogado de parte, pero la mayoría de nosotros como tercero en distintos roles. Y cuando empezaste a contar cuáles son estas notas de conflictividad que a vos te llamaron la atención y por la cual hiciste todo este derrotero de buscar referentes y te formaste y bueno, y empezaste a diseñar en Neuquén esta metodología, decías que una característica tiene que ver con la ruptura de los vínculos, ¿no? Personas que no pueden sostener acuerdos, que no pueden sostener conversaciones. Habíamos dicho la vez pasada, personas que no tienen conciencia de la necesidad del niño o del adolescente,
no lo pueden comprender, no pueden ubicarse en ese lugar, en general situaciones atravesadas por la violencia, implícita o explícita, y situaciones donde hay un conflicto de lealtades, donde el niño o el adolescente queda entrampado, ¿no? En otras situaciones puede haber patologías y también situaciones de prácticas de alineador, alineadoras familiares, como me dijiste hace un rato que nunca me sale la palabra. Es decir, estamos hablando de situaciones con una tipicidad de comportamientos que hay que observar. No cualquier situación requiere este tipo de intervención, pero por la complejidad de la situación, acompañar desde el diálogo nos queda corto, como vos dijiste, ¿no? Entonces, está bueno como primer señal de alerta para aquellos que practicamos activamente la mediación familiar, cuando sí la mediación familiar alcanza, cuando no, por la complejidad de la situación que hay que acompañar, ¿no? Y entonces ahí una pregunta que me surge, Alicia, es, mayormente los que estamos acá somos, iba a decir viejos, pero voy a poner experimentados, digamos, en la práctica profesional, para ser más elegante, ¿no? Experimentados en la práctica profesional y hemos visto de todo, ¿no? Lo que sí vemos de un tiempo a esta parte es el aumento de la conflictividad y el aumento de la alta tensión, ¿no? Atravesados por cuestiones que antes o no sabíamos leer o no veíamos con tanta frecuencia como salud mental, consumo problemático, discapacidad, donde los chicos están atravesados por esta cuestión en padres y también en niños o en adolescentes. En tu experiencia, ¿qué tips nos podrías dar esta tarde para que los que actuamos en este rol podamos, siendo mediadores o siendo abogados de familia o estando en un equipo interdisciplinario, advertir rápidamente cuando la mediación quedó chica y tenemos que cambiar la estrategia, articular o salir a buscar auxilio porque no vamos a ser funcionales a la familia que estamos acompañando en la conversación? Sí, mientras te escuchaba en tu introducción, me hiciste acordar algunas conversaciones con una jueza. Quiero volver a la pregunta concreta, pero contarles un poco esto, cómo identificamos estas situaciones de conflictos y que no solo la mediación queda corta o la terapia. Porque yo, por ejemplo, estoy terminando mi especialización en la Escuela Sistémica Argentina y en el área familia, que también se analizan situaciones problemáticas, conversamos, discutimos, evidenciamos qué hacemos, ¿no? Porque los terapeutas no logran tampoco acompañar adecuadamente a las familias o a las personas integrantes de una familia cuando están atravesadas en la alta conflictividad. Y justamente eh, también solemos decir esto, ¿no? En algunas conversaciones con juezas amigas, me acuerdo que una jueza, al poco tiempo que yo empiezo a trabajar en coordinación, me estábamos hablando de unas situaciones del servicio y la articulación con el juzgado desde la mediación, ¿no? Y me dice, ay, dice, ayer tuve una audiencia tan complicada, me enojé mucho con la familia y los reté a los abogados, porque se enganchan los abogados como si fuese causa propia. Seguro que en alguna vez les ha pasado algo de esto. Y entonces dice, y entonces recurrentemente están planteando incidencia, presentando escrito y escrito y escrito, denuncias hechos nuevos, denuncias de violencia, denuncias de fiscalía, que no me lo trajo al niño y hace 10 minutos que estoy esperando, etcétera, ¿no? Y dice, ya no sé qué hacer. Entonces me dice, como que uno siente cierta impotencia, o sea, que no estoy viendo, que no estoy pudiendo, a dónde no llego. Y entonces, claro, ella me iba describiendo esa situación y a mí se me aparecían todos los casos que yo estaba trabajando, ¿no? En distintos momentos. Entonces le dije, pásame el dato del expediente, el número del expediente, yo lo miro y después te digo. Por esto, ¿no? Porque uno dice, llega un momento que uno ya no sabe qué hacer. Les ordeno, les aplico astrainte, los intimo, los llamo a audiencia, los reto, qué sé yo.
Entonces miro el expediente y le digo, mirá, le digo, lo que vos hiciste, descubriste una situación para coparentalidad, para el COPA. Entonces me dice, ¿qué es eso? Y allí empezamos a conversar y me dice, ¿y cómo hago para mandártelo? Como yo ya estaba trabajando en otras circunscripciones de la provincia, entonces le dije, mira, yo diseñé una resolución tipo, modelo, con las características, después cada juez, jueza le pone la impronta, fundamentación, lo adecua al caso que le corresponde. Y siempre se ríe cuando yo digo, fue la jueza que superó en el rating de que tenía más casos que derivaba ella. Claro, porque empezó a ver, ¿no? Este, y justamente la característica principal, cuando hay ruptura de vínculo, olvídense, y diría, ruptura de vínculos de mayor, vínculo parento-filial, de mayor de 3 meses, 4 meses, no sigan estirando e intentando lo imposible en la mediación, porque creo que podemos entrar en una práctica iatrogénica. La ruptura de vínculo por sí sola amerita una intervención compleja, como la coordinación. Que no es, a ver, y yo digo, yo coordinadora, bueno, he trabajado, hoy estaba pensando a raíz de algo que me pidieron, eh, creo que fueron unas 12 situaciones familiares con ruptura de vínculo, de las cuales conseguimos que 8 se recuperara el vínculo. Y habían situaciones que tenían 4 o 5 años de ruptura, con toda la litigación, con toda, ¿no? Y los niños van creciendo y todo para su desarrollo, todo eso es un daño importante que genera, ¿no? Em, entonces, así como muchas veces hablo con algunas juezas amigas ¿no? Que se da esta conversación llana, ¿no? Como de café, eh, ojo, porque intímole a gente que no le entran balas, diríamos, termina pasando el tiempo. Entonces, esa mirada tiene que ser diferente, ¿no? O sea, conocer que se necesita otro tipo de intervención. Em, y fundamentalmente, ahora yo estoy en un proceso de gestación como de una nueva mirada, nueva impronta, que creo que esto de los cambios también de lugar, ¿no? De estar desde el servicio y ahora en otro escenario, pero siempre con métodos y focalizados hacia la coordinación, trabajar fuertemente por que en todos los escenarios, ya sea de salud, de educación, de justicia, la perspectiva de infancia. O sea, la coordinación de coparentalidad es perspectiva de infancia pura. Entonces llega un momento en que nosotros sí pensamos en qué quiere una mamá, qué propone una mamá o qué propone un papá o dos mamás o dos papás, pero pensando en las necesidades de los chicos. Si cada uno piensa, por ejemplo, si son mediadores, son abogados de parte o en los casos de los jueces, siempre estamos hablando de la mamá, el papá, las mamás, los papás, o sea, los adultos. Y estamos con una mirada que no deja de ser adultocéntrica. Sí, porque las necesidades del chico, sí, pero la mamá dice, el papá dice en función de mi trabajo, yo tengo derechos, ¿no? Yo manejo mucho sí, los derechos los tienen los niños y nosotros tenemos básicamente las responsabilidades. Esas responsabilidades tienen la contracara, ¿no? Del derecho, pero no a la inversa. Entonces, esto me parece que es fundamental tener en cuenta. Y yendo un poco a tu pregunta, a ver si la puedo responder, porque no es fácil. Primero porque tenemos que empezar a estudiar, ¿no? ¿Qué es esto de la alta conflictividad?
brevemente diría, y fueron las familias problemáticas, multiproblemáticas, que en los años 90, ¿no? Sobre todo en el trabajo social, se identificaban como aquellas familias que tenían esta recurrencia multiintervenidas también. Y esto pasa en la coordinación, porque tienen los psicólogos de parte, tienen los psicólogos de los niños, tienen el abogado, las causas judiciales, una denuncia penal, o sea, hay distintos organismos y efectores, independientemente de la situación, del nivel social, socioeconómico, cultural de las personas, porque yo he tenido profesionales como he tenido el laburante puro, o sea, como todos nosotros, ¿sí? O sea, no hay diferencia si estás más arriba o estás más abajo. Es justamente esa conjunción de, de elementos que se va dando donde, claro, intervienen en muchos casos situaciones de salud mental, intervienen situaciones, bueno, cómo fue el producto de la ruptura, cómo se desencadenó. Interviene también no solo la personalidad de estos adultos, sino muchas veces el temperamento de los niños, el apego. Y ahí cuando entramos, por ejemplo, a la situación de apego, vemos que hay historias que vienen de las familias de origen de manera similar a cuando vemos una situación de violencia. Cuando vemos una situación de violencia, rara vez es algo aislado en digamos, en el árbol genealógico tridimensional que nosotros podemos ver. No, sí, porque mi madre, porque mi abuela, ¿no? O porque mi hermana, son situaciones que se repiten generacionalmente. Entonces, y esto empieza como es la sumatoria, no hay nunca algo excluyente. La que sí nosotros identificamos la alta conflictividad, que no necesariamente sea la alta judicialización o litigiosidad, porque así como podemos llegar a tener, me acuerdo un caso en Salta cuando arrancaron, 400 denuncias cruzadas, 400, creo que eran 430. Yo he tenido un solo expediente y ese expediente tenía de todos los colores, ¿no? Entonces, la alta conflictividad, donde ahí vemos la recurrencia, claro, y ahí es donde empezamos y nosotros tenemos que especializarlo primero. Bueno, sabemos que en la mediación familiar tenemos que tener una escucha a los niños, niñas, adolescentes. Después te voy a hacer llegar un webinar desde la asociación donde Marinés Suárez nos va a dar una exposición gratuita, libre, abierta a todo el mundo, por eso los invito, y otros expertos que estamos contratando. O sea, nos requiere, si la mediación nos requiere capacitación permanente, la coordinación nos exige desde la micro, ¿no? Hablaba con una docente, yo este año que ha pasado y lo que va de este año, he hecho varios cursos de apego, ¿no? Que los mediadores, no sé si han hecho, si hemos hecho, yo no lo había hecho antes, ¿no? Pero era como una deuda y algo que tengo que descifrar, comprender qué hay atrás de todo eso, porque eso me habla de la estima, me habla de mi presencia, de mi apertura, de mi reflexión, desde la autoconceptualización y de soy víctima o no soy víctima de violencia muchas veces, ¿no? Entonces hice un par de cursos sobre apego. Y ahí es donde empezamos a ver situaciones de microviolencias, ¿no? Que por ahí no se las identifica en la cotidianidad. Y entonces, pero mirá, y bueno, y tuve la suerte de tener unos docentes muy importantes. Y después me aparecía esto, ¿no? La coordinación tiene que ser consciente del daño que se le produce a los niños esta alta conflictividad de los adultos. Y ahí hay trauma. Entonces ahí dije, necesito hacer cursos de trauma. Y ahí me metí en varios cursos, unos de Argentina, que me gustó, muy bueno, y otros de España, que estuvo buenísimo. Y después la coroné con un congreso mundial de trauma que se hizo hace poquito,
con los expertos de trauma del mundo, ¿no? También muy interesante, o sea, estamos en esta, en la cirugía mayor. Es como cuando el cirujano se mete en robótica y se mete, ¿no? Ahí tenemos que estar pensando qué es lo que necesitan estos niños y niñas o adolescentes. Alicia, y de esta perspectiva de derechos, ¿no? Que es transversal, que ya viene mandatoria desde la Convención, pero sabemos todo lo que estamos acá, la brecha entre lo mandatorio y lo que nos pasa cotidianamente en la práctica profesional, ¿cómo construye legitimidad el tercero en el rol de, de ordenador de la parentalidad, digamos? ¿Qué le toca hacer? Porque vos decías que Ajá. es obligatorio que el juez manda, que excepcionalmente las partes acceden a este acompañamiento ordenatorio, pero ¿qué le toca hacer? Porque partimos de la base que son personas, dijimos, que por sí mismas, por su historia personal, por lo aprendido, por sus Ujú. vulnerabilidades, etcétera, no lo han podido hacer, ¿no? Y el diálogo les queda corto. ¿Cómo hacen? ¿Qué herramientas, solamente nombrarlas, ¿no? Diferentes a las que nosotros tenemos conocidas, ustedes ponen en marcha para acompañar esto? Bueno, fíjate que me parece importante también identificar entre las grandes diferencias, toda la formación que nosotros tenemos que contener, incluyendo esto que te digo, dinámicas familiares, bueno, ciclo de vida familiar, eso quienes nos hemos formado en mediación familiar lo vemos, pero también, por ejemplo, yo hice una maestría de asesoría familiar en la Javeriana Cali, donde mi tesis fue familias ensambladas. De acá lo vemos como el dulce de leche, ¿no? Y también el ciclo de vida de una familia ensamblada no es el ciclo de vida que nosotros lo conocemos, la pareja se casa, tienen hijos, van a la primaria, se separan, que enviudecen, etcétera, etcétera. Tienen ciclo de vida totalmente distinto. Entonces, esa formación tiene que tener ese grado de de microespecialidad, ¿no? O sea, cada situación la tenemos que mirar en ese contexto. Y la legitimidad, bueno, el rol de los coordinadores, por ejemplo, un coordinador formado tiene funciones, le llamamos funciones híbridas, porque orientación, mirá, como los adultos no pueden ver y por lo tanto no pueden atender las necesidades de sus hijos porque están enfrascados en la alta conflictividad, nosotros tenemos una función de orientación, una función psicoeducativa. O sea, ¿qué es lo que puede ocasionar daño a los hijos? Y eso se lo tenemos que, digamos, educar o transmitir, ¿no? De la mejor manera. Y nos encontramos con gente que hasta nos amenaza, que van a denunciarnos. Hay jueces a los que les han pedido el juicio político. ¿Sí? O sea, por eso estamos hablando de la guerra con misiles vienen, ¿no? Eh, Gestión del caso. Vos fíjate que hay algo que se debe hacer en las primeras, diría, 24 horas, que un juez o dice, mira, me gustaría mandarte esta familia, o que ya sacó una resolución y lo deriva a Copa. En los primeros momentos tenemos que hacer el mapeo del conflicto, mapeo de actores y hacer la línea del tiempo, la historicidad del conflicto de esta familia. O sea, estamos lejitos, más allá del genograma, ¿no? Entonces ahí hacemos como la red social familiar, identificar, yo he encontrado 19, 20 profesionales, terapeutas de 2, 3, 4 equipos, incluso después que se pelean, porque esto también es una característica, ¿no? Eh, Estas familias son tan disfuncionales que atrapan a los abogados, atrapan, ¿no? Y yo digo que parece que uno pone la cabeza en el lavarropa que está dando vuelta y se cae adentro, ¿no? Y uno tiene que tratar de salir para mantener esa equidistancia, estar cerca de la familia, pero ¿no? Con esa proxemia de decir, bueno, hasta acá porque tengo que construir alianza con todos. Entonces tenemos que saber en qué territorio minado nos vamos a meter. Esa es la primera. La legitimidad viene
de la mano del juez jueza, que también cuando arrancamos, no, muchos decían, te derivé este caso, hacete cargo. Entonces hay que trabajar en esa construcción de equipo con el juez jueza. Hay otros que ya estaban como compenetrados y entonces cualquier cosa me avisás, ¿no? O sea, un WhatsApp y hay momento teníamos la respuesta. Después con la familia es un equilibrio, digo, es un territorio minado donde nosotros tenemos con los adultos, tenemos permanentemente que estar construyendo alianzas y teniendo como el faro, como el horizonte a los niños, porque yo no puedo decir, mamá, sí, te entiendo, tenés razón, ¿no? El otro, César Paul, o al hombre decirle, y sí, no, no te comprendo, que está saturado de todos los reclamos que hace tu ex. No, no es eso. Tenemos que tratar de generar esta verdadera alianza, empatía, sintonizar y empezar desde allí. En muchos casos, por supuesto, hay que poner el límite también. A mí me han cortado, cuando yo he trabajado, yo trabajo virtualmente, me han cortado, en un par de casos nada más presencial, me han cortado la comunicación, el Zoom, por ejemplo. O cuando armaba los grupos de WhatsApp de los adultos conmigo, permanentemente, de irse del grupo. O sea, y esto es como, yo digo, ahí está, la veo a Gretel y a otras amigas con las que trabajamos, hacemos covisión de casos y demás. Eh, Cuando nos sale una estrategia micro, que a veces es decirle, mira, no, no, creo que hoy no es el mejor momento, entiendo, vamos a hablar de otra cosa y reprogramamos la reunión para mañana o la semana que viene. ¿No? O sea, hasta ese tipo de intervenciones, o sea, uno tiene que tener un timing, mucho entrenamiento, o sea, para poder trabajar en coordinación tenemos que tener mucha práctica, mucho entrenamiento de la mediación y de trabajo de conflictos familiares, ¿no? Desde mi punto de vista. Que eso se construye, porque alguien me dijo una vez, no hace mucho. Bueno, pero entonces ¿qué? El que recién se inicia y se forma de coordinadores no va a poder ejercer. No, sí puede ejercer, pero no solo, no Ujú. solo, porque se lo van a llevar puesto. Siempre, Entonces, ¿no es cierto? siempre hablamos de, sí, de las horas de vuelo, ¿no? Y de hacernos compañía. Claro, Te escucho claro. me da una sana envidia de lo adelantado que está Neuquén respecto a algunas otras provincias argentinas que estamos acá, ¿no? Donde todavía el despertar de la conciencia es la tarea que parece que nos toca hacer, porque bueno, ustedes tienen un trayecto recorrido, vos me contabas que desde el 2022 vienen haciendo este camino de hormiga. En realidad desde el 2019 yo empiezo justo previo al arranque de la pandemia, con dos familias, perdóname que te haya interrumpido, porque había ruptura de vínculos, ¿no? Y muchas veces verbalizan esto de, sí, yo quiero que los chicos vean al papá o que vean a la mamá. Tuve los dos casos, esos fueron mis primeros casos. Pero los chicos no quieren y yo no los voy a obligar. Bien. Esta es la típica, ¿no? Y entonces No, peregrinamos desde el 2019, 2020, en el 2022 hubo un fuerte acompañamiento institucional y bueno, después, como dicen, pasaron cosas, sucedieron cosas, habían cuestiones presupuestarias y bueno, y todavía estamos eh, necesitando este afianzamiento, este acompañamiento. Pero todo esto, y yo creo que esto también lo da, no sé, como decís vos, no digamos los viejos mediadores, sino los experimentados, decías vos, llega un momento que decimos, este es el rumbo, eso es importante. Entonces vos fíjate, acá llegaron a 60 y pico de personas que están curiosos, ávidos de saber, de ver qué pasa con las familias hoy que están necesitando, ¿no? Entonces, este es el rumbo. Entonces, procuremos ir, aunque sea en el paso mínimo,
y vamos a ver qué es el camino correcto. Y como te lo he dicho a vos, se lo he dicho a muchos de los que están aquí, la veo que está Fernanda también, que se está formando en estos momentos, eh, también esto de desinteresadamente la experiencia, el trayecto, chocarnos contra las paredes todos los días, ¿no? Eso a disposición para compartir proyectos de reglamentación. La semana pasada estuvimos con un juez de Buenos Aires que nos dio un webinar para la asociación, donde él es un juez de familia derivador en Cava, y tiene un proyecto de ley. En Neuquén también hay un proyecto de ley. En la asociación tenemos como propósito poner a disposición, o sea, yo digo, el conocimiento que uno tiene, si no lo compartimos, nos van a salir hongos, ¿no? Entonces, poder compartir con otras jurisdicciones, Santa Fe, me decías vos, Entre Ríos, hemos tenido Chubut, Córdoba, bueno, juntémonos. Yo estoy en contacto con gente de Costa Rica, dice, sí, porque nosotros vemos que ustedes... Bueno, a disposición, ¿no? Y eso también es una, digamos, una de las características que estamos sumando desde la Asociación esta internacional y para Iberoamérica de coordinadores o especialistas en coordinación de parentalidad, que está abierta al mundo, con gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de España, de Estados Unidos, bueno, de diversos países, de Portugal también tenemos socias, donde estas problemáticas son comunes. Entonces, debemos, desde mi punto de vista, ponernos en contacto, generar estas redes, ¿no? Construir acuerdos de colaboración para sensibilizar. Y los otros días se lo decía yo al magistrado, y muchos en el chat decían, necesitamos muchos jueces como este, ¿no? Y bueno, y así vamos haciendo camino al andar, me parece. Creo que esa es la fórmula. Sin Buenísimo. envidia. Sí. No, bueno, es una forma de decir, ¿no? Acá estamos poniendo las primeras semillitas, a ver que algunos magistrados ya están interesados en Santa Fe y en Rosario de empezar con seriedad a mirar esto, a ver de qué manera se podría implementar. Alicia, ¿podés darnos algunos datos de la asociación para aquellas personas? Hoy Ah, nombraste sí. una serie de webinars gratuitos y de eventos de capacitación para aquellas personas que están acá y que quieren seguir participando, interesándose, haciendo networking con otros colegas de otros países. ¿Dónde buscan, dónde Sí, buscan la información? mira, mira, me agarraste con que no tenía a mano, pero veo de, A dame ver, un yo puedo pasar, segundo. la página web es Sí, aiiec.org, ¿no? Porque es Asociación sí, Internacional internacional. Iberoamericana Y espérate que ahora de estoy Coordinación donde Parental. estoy. Y Ahí lo también voy a así, poner en el chat. Silvina. sí, Ahí en el chat te lo estoy Ah, colocando. gracias, gracias Alicia. ahí está en el chat, Ah, perfecto. ahí Allí, en el chat está el sitio, bueno, donde se abrió, justo estaba la junta directiva, pero ahí pueden recorrer quién es la asociación, quiénes somos, los objetivos. Y justamente no solo estamos con coordinadores de parentalidad, porque también sabemos que se necesitan académicos, se necesitan investigadores, se necesitan gente del ámbito de la salud mental. Entonces, está abierto a inscripción de socios en general, que son profesionales de estas disciplinas, ya sea de la salud mental, del derecho, del trabajo social, que tienen expertise. Bueno, hay orientadores familiares, por ejemplo, ¿no? Que puedan formarse, capacitarse y dar su aporte, ¿no? buenísimo. Que va más allá de si soy o no soy coordinador, porque tenemos dos, digamos, dos registros, el socio general y el socio coordinador de parentalidad. Ahí Buenísimo. en la Es- es- discusión perdí el copa.
Este es un ecosistema muy interesante para los que trabajamos con familias, para tener en cuenta, para encontrarnos con otras personas que están haciendo prácticas similares para darnos ánimo. Y contanos, Alicia, este evento que se viene en septiembre, que también puede interesar a algunos colegas, a ver si puedo Sí, sí. mostrar. Ahí, mira, no me di cuenta, te lo hubiera abierto en la página de la asociación en el compartir pantalla, pero lo que sí antes de salir de un tema al otro, en la página de la asociación pueden ver en inscripciones formaciones que aparecen, a ver si yo puedo compartir, si estoy pudiendo compartir. Cuando ustedes vienen acá a inscripciones, inscripción de socio, inscripción de coordinadores, y acá dice inscripción de formaciones. Y acá tienen los webinars, este fue el pasado, ¿no? Que les comentaba con el juez Lorente. Ahora el 30 de abril tenemos gente de Uruguay que nos va a contar la mirada y la experiencia de los primeros pasos que están haciendo por allí en Uruguay. Después tenemos la perspectiva de género, Silvia Reyes, nuestra tesorera, psicóloga de Chile, una de las fundadoras, socias fundadoras. Después la tenemos a Marinés Suárez, así que pueden entrar, se pueden inscribir. Todas estas capacitaciones son absolutamente libres y gratuitas, donde nos va a hablar de la voz del niño y la escucha de quien entrevista a los niños. Eh, Así que, y después, entre los recursos y materiales, hay artículos, hay, bueno, lo que vamos generando. Y a su vez, no sé, a comisiones temáticas. Tenemos dos comisiones temáticas, una en la búsqueda de construcción, que todavía estamos avanzando, en modelos internacionales de coordinación. Estas son, digamos, comisiones internas para los socios. Y la otra que estamos haciendo una construcción muy interesante, que es la coordinación de coparentalidad en conflictos familiares transfronterizos. Allí vamos a tener en junio, que no está todavía en la cartelera, pero ya lo tenemos comprometido, al doctor Ignacio Goicochea, que después les voy a pasar, como siempre suelo difundir esto, que es el representante de la Convención de La Haya para América Latina y el Caribe. Él nos va a desarrollar el convenio de La Haya de 1980 para los casos de sustracción internacional y la posible conexión con la coordinación de coparentalidad. Es una realidad, ¿no? Que se está necesitando. Así que lo tenemos ahí, después estamos también con otros académicos, investigadores también buscando fechas de estos webinars. Todos abiertos, libres, se tienen que inscribir y después les llega el link para la jornada. Esto Eh, es muy, muy importante porque es un espacio también de aprender de los que van haciendo reflexiones más, los que se han adelantado haciendo estos trabajos, ¿no? Pero también desde las propias jurisdicciones uno puede aportar su propia observación, su propia reflexión, las complejidades. Total. En septiembre va a Y, haber y un congreso en internacional. septiembre va a haber un congreso, claro, en septiembre, creo que es 25 y 26 de septiembre. Ahí lo estamos eh, viendo. A ver, ¿se ve ahí? Sí. eh, no, a ver si Ah, lo... a ver si lo puedo A ver, compartir. espérate. Acá está, acá está. ¿Ahí lo ven? A ver, Sí, ahí sí. ahí estamos. Ah, pero vos te quedaste con el flyer el primero, ¿no? Ahora no sabés lo interdisciplinario que lo hemos conformado. Pero bueno, nos sirve para que reserven agenda. También es un congreso online, por supuesto, mundial, es el segundo congreso de coparentalidad que con Marilí Fontemachi, que es quien se encuentra aquí a la izquierda, la primera foto, desde ULAC, nuestra asociación firmó un convenio con ULAC que se dedica fuertemente a la capacitación y a la defensa de los derechos de las infancias. Nos parece que tenemos que sumar todos estos esfuerzos
Y el día que firmamos el convenio ya me venía diciendo Marilí que hace ya creo que fue el 2022, hicimos el primer congreso, me dice, ¿te animás que hagamos el segundo congreso? Bueno, yo creo que en un fin de semana, por eso digo que esta es la primer foto, hay una que ya casi que no entran las caritas por la cantidad de expositores, sobre todo interdisciplinarios, de distintos países, jueces, magistrados, psicólogos, expertos en la investigación, en la academia, para hablar sobre coparentalidad sin violencia y con perspectiva de infancia, ¿no? Totalmente gratuito, después te paso porque está ya el link para las inscripciones y estamos terminando de definir el programa. Este congreso Marilí lo plantea como sincrónico estos días, pero claro, empezamos a contactar y nos gustaría que esté un experto que hable sobre esto y un experto que hable sobre el otro, y empezaron a aparecer tanto interés, ¿no? De distintos lugares del mundo que yo le propuse y le pareció bueno que además de las ponencias, que generalmente se suelen habilitar ese espacio, poder tener un espacio asincrónico. Y por supuesto, después todo el Congreso va a estar subido en la página de ULAC y seguramente o haremos el nexo o replicaremos o difundiremos desde nuestro sitio este, el link de enlaces para que puedan ver gente que por ahí o en esos días está de vacaciones, estoy de viaje, estoy trabajando, no lo puedo ver, o que lo pueda repetir, alguna disertación, ¿no? Porque a veces nos gustan varias y decimos no llego a verlas a todas, entonces la idea es poder tener amplio acceso. Alicia, gracias por esto que nos estás contando. Y para ir cerrando, si vos tuvieras que darnos como alguna idea fuerza respecto de esto que estás compartiendo, para que tengamos a la vista cuando nos tocan observar o acompañar situaciones como esta, ¿cuál sería? Situaciones de alta conflictividad. Bueno, tener muy presente que tenemos que trabajar bajo el principio de acción sin daño, ¿no? Que lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con una familia, nunca vamos a ser neutrales en relación a los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Tenemos un deber que en las propias convenciones internacionales, digamos, el convencionalismo y el constitucionalismo nos comprende también a los mediadores y a los coordinadores en la defensa de los intereses de niños, niñas y adolescentes. Y pensar, ¿no? Digamos, en esto a partir de que uno empieza a ver que hay distintos niveles de conflicto. Entonces esto es como tener esa caja de herramientas. Si yo tengo un conflicto leve y yo sé que una buena invitación al diálogo capaz que surge en un espacio privado, como pueden ser los estudios jurídicos, hacer un acuerdo de parto, una audiencia judicial o una mediación previa judicial y la familia resolvió fácilmente. Pero cuando empiezan estos involucramientos, ahí es donde hay que poner un poquito el ojo, diría, ¿no? Lo que vos mencionabas, ¿no? Las triangulaciones, los conflictos de lealtades, las parentalizaciones, eso es maltrato infantil, ¿sí? Entonces, por supuesto que los adultos no lo saben ni lo tienen que saber, y a veces no tienen por qué, o sea, lo hacen muchas veces inconscientemente. ¿No? Sí, yo le cuento todo a mis hijos, yo no le oculto nada y le cuento todo, le dan la demanda para que lean, le cuentan de una infidelidad o que si mal administró, si escondió los recursos, o sea, eso es dañino para los hijos, o sea, y además tenemos que pensar que en el desarrollo eh, psicológico, en las distintas etapas evolutivas de un niño, de una persona, de un adolescente, requiere
un acompañamiento justamente para esa etapa. O sea, no es lo mismo un niño de 2 3 años que un niño, un adolescente de 12 13 14 años, ¿no? Y la escucha, ¿no? Estar muy ávidos a estas escuchas justamente para que estos casos no queden en la posibilidad de eh, un acuerdo. Yo nunca trabajé para el acuerdo, yo trabajé para la posibilidad de la familia de reflexión, de autorresponsabilidad, o sea, estás viendo lo que está pasando, o sea, mínimo, ¿no? Y por supuesto que es muy distinto el trabajo de coordinadores. eh, yo le puedo decir a una familia, porque es una función directiva, ¿no? Yo le puedo decir, y a veces, bueno, acompañado por una resolución judicial que me habilita a tomar mínimas decisiones, ¿no? O a las 8:30, un viernes a la noche, me llama el papá diciendo que la mamá no quiere entregarle al niño y que le dice, no, hoy no, porque vamos a salir con mis amigas, vení mañana a buscarlo, como no moleste. Desesperado porque es en mi día, eso estaba en el convenio, lo firmó la jueza, lo ordenó, lo que sea. Entonces, teniendo la potestad y para que evitar escaladas, los coordinadores por ahí podemos, si estamos habilitados con esa función, comunicarnos y decir, el niño tiene que estar en tal hora, en tal lugar, porque lo va a pasar a buscar el papá. Caso contrario, si es un viernes a la noche, ya hablé con la jueza o el juez, el lunes entra un informe y esto puede ocasionarte a vos una situación incómoda. O sea, no es quiero, no quiero. Bueno, y después se trabaja, por supuesto, con las personas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque a veces tenemos unos recortes muy minúsculos, ¿no? Donde también encontramos mucha manipulación y demás. Eh, a mí me parece Todo esto esto, ¿no? que nos estás contando de la acción sin daño, del rol, del alcance del rol, de las microintervenciones frente a las microviolencias, etcétera, exige no solamente seguir aumentando nuestra capacidad reflexiva conceptual, sino entender cómo funcionan herramientas nuevas. Hoy vos hablaste de un conjunto de herramientas que Mm, en la mediación familiar no se practican. Por eso, bueno, mm, desde surgir el año pasado, y Alicia fue parte de esta propuesta, encaramos una especialización con familias, infancias y adolescencias en mediación y queríamos invitarlos a los que están participando hoy a que recorran nuestra página web, acá está puesta allí, para ver qué cursos tenemos disponibles en familia que aumentan justamente esta cajita de herramientas y ujú, nos permiten operar con algunos recortes, porque Alicia ha traído alguna cosa en aquella especialización que vamos a volver a editar, si Dios quiere, el próximo año, así que aquellos que están interesados también pueden ir como apuntando. Es la especialización con más horas de entrenamiento en Argentina, tiene 100 ujú, horas, y bueno, convocamos un equipo muy valioso de 26 profesionales también que con mucha experiencia, pero quedándonos en el aporte que Alicia nos trae esta tarde, aporte que nos atraviesa a aquellos que venimos acompañando familias y que cada vez nos va a atravesar más con las situaciones de vulneración socioeconómica que está viviendo el país, que va a aumentar, digamos, la conflictiva, quedarnos con toda esta información que exige obviamente acercarnos con más rigurosidad al tema y empezar a formarnos, pero Alicia con mucha generosidad ya puso un montón de información para ir a buscar lecturas, contactos, redes de apoyo, gente que está pensando y compartiendo. Sí, Sandra, la especialización es para cualquier profesional que se quiera atrever a pensar con otros profesionales. Bueno, y la idea es ir agregándonos valor en la práctica, porque como vos dijiste, también un lema en Surgir es lo que se comparte se multiplica y aprendemos entre todos. Así que bueno,
Gracias a todos, porque son las 8:15, no queríamos robar más tiempo. Gracias a todos por estar esta tarde generosamente. Gracias, Alicia, por tu tiempo y por tu entusiasmo, por tu pasión desbordada a favor de esta causa. Gracias a los que se sumaron desde distintas provincias. Alicia ya cuenta entonces que está disponible. Nosotros desde Surgir vamos replicando cuanta cosa Alicia nos comparte para que por lo menos en nuestra esfera cercana podamos hacer esa pequeña contribución, así que estés en atento tanto a las redes de Surgir, el Instagram, el Facebook, el YouTube, como a lo que la asociación va compartiendo, y bueno, es cuestión de enredarse nomás, ¿no? Y ir encontrando otras personas que nos puedan acompañar, incluso en situaciones concretas que podamos estar acompañando y se nos quemaron los papeles, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Bueno, estas son las redes de apoyo que necesitamos activar para que podamos hacer mejor el trabajo y no quedar atrapados o con poca salud mental nosotros como profesionales que queremos servir a las familias. Así que bueno, gracias Florencia. Ahí, Gracias. ahí es justamente te iba a decir que se me pasó y cierro con esto, además de agradecer nuevamente la importancia de la covisión y de la supervisión de casos. Porque justamente esto que decís vos, por ahí nos quedamos con que y me enredé y no sé para dónde salir, esto es muy común. Entonces, cuando lo hablamos con otro, a veces encontramos la respuesta nosotros mismos por hablarlo con otro, ¿no? Con otra, o que pero ¿y por qué fuiste por este lado, por qué no por el otro? Y bueno, la alta conflictividad requiere también la supervisión, es imprescindible. Bueno, entonces nos quedamos con un montón de cosas. Gracias, Gretel, que estás ahí también, que tejes las redes para que estas cosas pasen. Nosotros Tal los cual. santafesinos muy agradecidos porque estamos dando los primeros pasos. Acá veo un montón de colegas que son abogados del niño también, que hacen su propia, que están tejiendo otras redes para que las cosas pasen diferente. Gracias a los colegas que se han sumado de las distintas provincias y también de los países vecinos. Bueno, hasta un próximo Surgir en Acción. Estamos en contacto y gracias por este tiempo. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Abrazo grande.